Señores, saludos. Me acompaña mi hermano, el doctor Carlos Cruz, nefrólogo internista. Y decidimos hacer esta conversación tanto para el personal de la salud, como son los médicos, como son las enfermeras, como son los técnicos, como también para los pacientes y sus familiares. Carlos Cruz, ¿cómo tú estás? Todo bien, hermano. Sí, un tema muy interesante que vamos a tratar de dar algunas pinceladas con la finalidad de orientar un poco tanto a la población en general como al personal de salud. Un tema que a veces por desconocimiento surge muchas controversias. Y nada, la idea es tratar de orientar un poco y tocar algunos puntos que consideramos que son importantes. Sí, señores, vamos a hablar hoy, ¿saben de qué? De los derechos del paciente. Usted acude, Carlos, normalmente la gente acude a los centros públicos o privados y muchas veces no tiene muy claro cuáles son sus derechos, hasta dónde llega sus derechos, por qué debe, vamos a decir, exigir esos derechos que le asisten como paciente. Aunque, déjame decirte que las leyes y algunos reglamentos establecen el nombre de usuario del servicio de salud o afiliados en alguna que otra cosa, pero para nosotros siguen siendo pacientes. Sí. ¿Tú ves? Otras personas utilizan la palabra cliente. A mí nunca me ha gustado. No, ni a mí tampoco. Pacientes. Ajá. Pacientes que son la piedra angular del sistema de salud. Nosotros, los médicos, como los centros de salud y las aseguradoras, están por los pacientes. Y nuestro deber es responder a sus necesidades de la manera más idónea y facilitarle el servicio de salud. Sí, sí, Lo único malo es que las reglas no las ponemos nosotros, es así mismo. lamentablemente. Sí, así mismo es. Tú sabes que me llama mucho a mí la atención, Carlos, que lo he visto y lo he escuchado. Hazme el favor, la doñita que está ahí, dile que venga, la doñita, la señora de la blusa azul. Y muchas veces tú sabes que en la clínica o hasta en el mismo centro privado, cama 4, cama 4. Sí, la habitación tanto. Sí, sí, así mismo, así mismo. Y a veces personalizar con el paciente parte de su derecho. El cubículo 3, ¿no? Ajá, ajá. Sí, ¿Qué te parece ese llamado? nosotros revisamos y en base a eso es que vamos a hablar sobre para que las personas sepan de dónde sacamos la información y que pueden también tener acceso a ella. El reglamento interno y el reglamento general de hospitales de la República Dominicana, específicamente el decreto número 351-99. Ahí pueden tener acceso a todos los puntos que vamos a tratar. Y el primer punto es el que tú mencionas. El paciente, el primer derecho que se menciona del paciente es que debe ser identificado correctamente y llamado por su nombre. Ese es básico, tanto como tú mencionaste en la consulta, como también es muy frecuente verlo en el pase de visita. Vamos a ver el paciente de la habitación tal, vamos a ir al cubículo tal, el quirófano tal. No, el primer derecho del paciente que nos asiste a nosotros como personal de salud es que el paciente debe ser llamado e identificado por su nombre correctamente, no por un número de expediente, no por un número de cama, no por un número de habitación, ni por un cubículo, ni por una prenda de vestir, ni por una sala de cirugía. Sí, sí. Tú sabes, Carlos, que eso me recuerda. Yo he visto películas donde dice, preso 14, pásamelo. Sí, 1545. Entonces, sí, ¿verdad que sí? sí. Y de verdad que personalizar, Carlos, nos acerca más al paciente. ¿Tú ves? Claro, claro que sí. Sí es bueno resaltar que cada paciente tiene, ya sea en el récord del internamiento o en el récord de la consulta, un número de expediente. Eso es para facilitar desde el punto de vista epidemiológico y de estadísticas. Ya yo, por el número de expedientes, yo organizo el historial clínico más fácil para ese paciente. Si quiero volver
a ver el récord, a revisar, porque el paciente vuelva. Por ejemplo, en mi caso, que mi nombre es muy común, Carlos Cruz. Hay muchos Carlos Cruz, pero ese número es por un asunto de estadística, de facilidad. No es que yo debo encasillar al paciente con un número de expediente. No, mientras el paciente esté en mi consultorio o esté dentro del centro de salud, debe ser identificado y llamado correctamente por su nombre. Exactamente. Quiero apuntar algo, Carlos, en ese derecho del paciente. Y es que a veces, no quiero decir la palabra que nos pasamos, pero sí, se nos va la onda o se nos va la guagua cuando decimos, evitando el nombre del paciente, el paciente gordito que está sentado allá o el morenito aquel. El morenito, o si tienen alguna nacionalidad diferente, tendemos a llamarlo por esa nacionalidad, que en otros países eso es discriminativo. Ajá. Y es así, igual que por el aspecto físico. O si tiene alguna limitación, alguna discapacidad. Sí, sí. Eso El doncito del bastón, la ajá. niñita de la muleta, eso Sí. no es correcto. Sí, es verdad, ¿no? Y son cosas que el paciente debe apuntar y debe hasta cierto punto exigir que se le trate con ese, que se le cumpla con ese derecho, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál sería otro derecho, Carlos? Bueno, hay un punto muy importante que me llama mucho la atención y creo que sería el que más controversia genera, y es saber delimitar cuándo, hasta dónde llega la atención del paciente. Por ejemplo, se da un caso muy frecuente, prácticamente a diario, donde por X o por Y se lleva a un paciente a un centro de salud privado con una condición que amerita que sea admitido, que sea ingresado en intensivo, pero se da la particularidad de que ese familiar o ese paciente no tiene un seguro médico. La ley establece bien claro, y dentro del derecho del paciente, que sí debe de recibir atención idónea, oportuna, social y culturalmente aceptable, sin discriminación de ninguna clase social ni religión, e independientemente de su capacidad adquisitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted llega a un centro de salud, usted debe de recibir atención. El hecho de que un médico general que esté en emergencia o un emergenciólogo, que ya hay muchos centros con especialistas en emergenciología, le refiere que debe de admitirse en intensivo porque la condición que llevó al paciente lo amerita, ya está recibiendo una atención. Exactamente. Así. Ya el paciente fue evaluado por el personal de salud, se le tomaron los signos vitales. En muchas ocasiones se le han hecho ya algunas pruebas de laboratorio y estudios de imagen que corroboran que el paciente amerita un ingreso por su condición en cuidado intensivo. Ya ha sido evaluado porque, por ejemplo, si el paciente llega con un accidente, que es muy frecuente, una fractura de algún hueso largo, un trauma, un politrauma, que es muy frecuente, y el especialista de emergenciología o el médico general le dice, mire, tiene fractura, debe de ir a intensivo, la presión está así, hay que buscar sangre. Ya el paciente recibió atención. Sí. Porque ese médico, esa enfermera, ese paramédico, el emergenciólogo, evalúa al paciente y tiene un diagnóstico presuntivo. Ya hay un asunto administrativo donde tiene que buscar una cantidad de dinero que la mayoría no andan a esa hora con ese dinero en la mano, y eso limita a que el paciente se suba a la unidad de cuidado intensivo, pero no quiere decir que el paciente no ha recibido atención. Incluso en ocasiones también el centro gestiona el traslado a dónde, en qué centro lo pueden, en qué otro centro lo pueden recibir. Eso es parte de la atención. Eso es un asunto, una situación, Farrington, que se da muy frecuentemente, y es una situación que genera mucha controversia, porque se dice que no lo dejaron, no lo atendieron, que lo dejaron morir.
un sinnúmero de cosas, que nada más piensan en el dinero, que los médicos y las clínicas nada más piensan en el dinero. Ahora bien, el derecho dice atención idónea. ¿Hasta dónde llega esa atención? Sí. Como dices, es un tema extremadamente controversial, pero es controversial, Carlos, por la ignorancia muchas veces, porque no es que es controversial porque todo está escrito. Sí, No, ¿tú entiendes? Entonces a veces por la ignorancia que uno tiene, o tú dices, mira, lo único que me le hicieron en la emergencia fue, me lo acotaron en una camilla, me le pusieron un suero, me le pusieron unos medicamentos y así me lo dejaron. Señores, no se lo han dejado así, se lo están atendiendo. Porque además sí. de eso, tiene un expediente ya abierto, tiene los signos vitales monitorizados, entonces, sí, como tú dices perfectamente, se está recibiendo atención. Y un diagnóstico presuntivo. Y un diagnóstico, no, y además de eso, Carlos, como bien apuntaste, el centro receptor a veces, en la mayoría de veces, gestiona el traslado. O sea, eso es parte de la atención también. Sí. Pues, Y el tiempo que permanece ese paciente en la emergencia, si llega otro paciente, no lo quitan a él porque su condición no amerita, exactamente. venga, siéntese aquí que llegó uno peor, no, se queda ahí Es en verdad. una camilla que pudiera ocuparla otro paciente. Eso es parte de la atención. Es de la atención. Y es lo que tú dices, o sea, si conociéramos un poquito más nuestros deberes y nuestros derechos, tanto como pacientes como médicos, quizá no hubiera tanta controversia, y de eso se trata este conversatorio, de tratar de que puedan tener cierta orientación. Vuelvo y le digo que le invito a que puedan revisar el decreto 351-99, que ahí van a tener acceso a todo lo que estamos hablando. Exactamente. Otra de las cosas que vemos y que generalmente el paciente no, no reclama es el manejo confidencial de sus datos y de su privacidad. Hay veces que el paciente, no sé si a ti te ha pasado, que el paciente está acompañado de un hijo o de una hija y de un vecino, que es como familia. O el que lo cuida. O el que lo cuida, exactamente. Entonces, aquí dice que dentro de sus derechos está nosotros como profesionales de la salud, nosotros, cuidar esa privacidad y esa confidencialidad que no solamente lo dice este decreto 351-99, lo dice la ley 4201, ley general de salud, lo explica ahí también. El artículo 28 lo dice. Entonces, a veces se cree que mientras más personas escuchen qué es lo que le pasa a usted, escuchar más opiniones es bueno para usted, y no es así. En la mayoría de los casos, el no ponerse de acuerdo, la familia dice, sí, doctor, vamos, la máquina que usted dice para los riñones, vamos a conectarlo. Sí, el vecino dice, nosotros teníamos un primo que lo conectan a eso y se murió. Sí, no duró un mes dializando. Entonces relaciona un caso que tal vez la condición era diferente y no, y se dificulta la atención con esto. Siempre es bueno, y eso lo hago yo en mi práctica, Carlos. El paciente me dice, doctor, yo quiero, no ando con mi hija, que es con la que yo vivo, pero quiero que usted me hable con ella puede venir para que usted le explique lo que tengo, así. Pero si no me dicen, si no me dan esa autorización, yo a nadie le doy esa información, a nadie. No, al menos que el paciente esté en ventilación mecánica o tenga un estado de conciencia que no pueda tomar decisiones. Yo lo que regularmente hago es que yo hago una reunión con consentimiento del paciente, a veces con el paciente, con la familia. Ya. No, pero tiene que tener la anuencia del paciente, que sí, que yo quiero que mis hijos lo sepan, que mi esposo o esposa lo sepa. Y es lo que tú dices, a la hora de tomar una decisión, de poner una sangre, de dializar, de un procedimiento, aunque sea mínimamente riesgoso, el vecino, el que lo cuida, no es que debe de tomar ni siquiera para ingresar, debe de tomar la decisión de decir el sí.
No debería, y nosotros no debemos darle información a esa persona sin que el paciente lo autorice. Lo autorice, efectivamente. Otra, dentro de esa privacidad, Carlos, otra situación que a mí me ha sucedido es, mira, doctor, el hijo mío que está en Boston, que quiere que le explique, yo por teléfono no le doy información a nadie. ¿Tú sabes por qué? Porque no sé con quién estoy hablando. Aunque el paciente me diga a mí, hable, es que eso viola su privacidad. Primero, sí. Escúchame, Carlos. Primero, ¿tú sabes por qué? Porque tú no sabes si realmente... Eso es lo primero. Lo segundo es, tú haces una llamada, te hacen una grabación, dice el doctor Cruz, y ahí lo dijo él claro, que hay que pasarle sangre, por ponerte un ejemplo cualquiera. Y cuando escuchamos el audio dice, posiblemente, si no hay mejoría con las medidas que estamos tomando, habrá que transfundirlo, habrá. Y dice, no, que el doctor dijo y que hay que, y a veces se toman decisiones erradas, basadas en una mala interpretación de eso. ¿Tú entiendes? Y también yo le agrego a eso, Farrington, que tú me llamas y yo pongo el teléfono en altavoz y hay un sinnúmero de personas que está conociendo la condición de tu paciente sin ni siquiera tener ningún tipo de relación. Y ahí también violamos el derecho de la confidencialidad. Exacto. Hay que tener mucho cuidado con el uso del teléfono y la comunicación con los familiares. Sí. Cuando se van a tomar decisiones de procedimientos y esas cosas. Eso, por igual, y en esa misma línea, Carlos, decirte a ti, doctor, por el chat de WhatsApp, yo soy Luis Farrington, el hijo de doña fulana. Me dijeron, mami estuvo por allá y me dicen que usted dice que ella tiene una infección en los riñones. Dime. No, eso yo le recomiendo, sí, la comunicación es importante y por ejemplo en mi especialidad que manejamos pacientes críticos, pero tú tienes que poner una frontera. Tienes que poner límites. Yo no doy receta por WhatsApp, yo no veo análisis por WhatsApp, al menos que sea un paciente ya de diálisis, que ya uno tiene cierta familiaridad y que son pacientes que pudieran presentar eventualidades repentinas y uno tiene un contacto muy de cerca con ellos. Pero eso es un grupo limitado de pacientes. Y tú sabes, tú le pones los límites. Ellos saben cómo manejar esa situación. Sí. Se han visto situaciones donde uno queriendo ayudar pone un mensaje que se malinterpreta y pudiera traerle consecuencias a los colegas. Y es un poquito delicado esa parte. Sí, eso es verdad. Este es otro derecho, pero va muy ligado a este que acabamos de decir, que es el hecho de los consentimientos informados con respecto a los procedimientos. En el caso tuyo, lo de hemodiálisis, tiene que consentir el paciente para poderlo, ¿verdad? Claro, eso es un deber del médico. Todo procedimiento, por más mínimo o por poco grado de dificultad que tenga, yo debo de explicarle al paciente. Yo a mi paciente le explico en qué consiste la diálisis, por qué la vamos a hacer y qué pasaría si no se hace. Y por ejemplo, en el caso mío que lleva la diálisis y la colocación del catéter, muchas veces es el cirujano, pero yo trato ya de que cuando el cirujano llegue tenga los dos consentimientos informados, firmados. Si el paciente, y se lo explico, tú pusiste un ejemplo ahorita del vecino que dice que tenía un amigo que no duró un mes. Sí. Yo le digo, miren, yo le explico y le digo, ustedes pueden tomar la decisión que sea, pero ya la toman con conocimiento de causa, porque ya el especialista le explicó en qué consiste el procedimiento y qué pasaría si no lo hace. Y hay otro consentimiento que nosotros usamos, que es los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos
tenemos un consentimiento de gravedad. Este consentimiento, el paciente, el familiar sabe que ya la parte médica le explicó que su paciente está en un estado crítico. Porque, ¿qué pasa? Tú tienes un familiar, y te explican, sí, está malo, está en ventilación, lo están dializando. Y a los 2 días viene un familiar que estaba en Estados Unidos o fuera de la ciudad y a esa hora fue que pudo llegar. Ajá. Y el paciente lamentablemente empeora. Tú no puedes decir, no me dijeron que estaba en esa condición, como a veces pasa, ¿no? Se le explicó que su familiar está en una condición delicada, que le están fallando los riñones, los pulmones y eso. Pero todo procedimiento, y eso vamos a hacer mucho hincapié con los colegas nuevos, más jóvenes. Todo procedimiento, por más mínimo que sea, yo estoy en el deber de explicarle al paciente en qué consiste y qué pasaría desde mi punto de vista si no se hace. Yo como médico, ¿le voy a hablar de diálisis? Sí, que es el procedimiento que yo hago. Sí. ¿Le voy a hablar de diálisis? Sí, pues yo tengo que explicarle. Yo hasta he bajado pacientes a la unidad de diálisis para que vean cómo es el ambiente, para enseñarle la máquina, para que vean las enfermeras y eso. Yo he hecho eso porque yo estoy en la obligación como nefrólogo de explicarle al paciente lo que consiste ese procedimiento. Y tengo que explicarle también lo que pasaría si no aceptan al procedimiento y no pueden tomar una decisión a la ligera. Ya la decisión que tomen es con conocimiento de causa, con la explicación del especialista. Exactamente. Te voy a comentar, Carlos, cómo manejo esa parte de los consentimientos. Tú sabes que lo de nosotros normalmente son cirugías mayores que entran a cirugía, pero hay 1% de esas cirugías que son electivas, o sea, que no entran por la emergencia. Además de la lectura del consentimiento informado, que es importante destacar que en el caso de los consentimientos informados míos, que yo mismo soy que lo hago, palabras llanas. ¿Tú me entiendes? Porque muchas veces ponen mucho tecnicismo y no se entiende. El paciente a veces no lo entiende y te dice, sí, doctor, está bien, pero no lo ha entendido. Entonces, la lectura la hago junto al paciente y al familiar, o lo hace el familiar en el caso de pacientes que no tengan esa capacidad, y luego lo discutimos, las preguntas, sí, todo lo que puede derivar de ese procedimiento. ¿Tú ves? Además de eso, he optado, y ya tengo un tiempo haciendo esa práctica, y vuelvo y te digo, como lo mío es procedimiento per se, yo tengo un video ilustrativo de esos procedimientos. Entonces, excelente. Giramos la pantalla y digo, mira cómo es, mira dónde le hago la herida, mira dónde debo hacer otra incisión, otra herida, o mira lo que debo sacar. Siempre le muestro esto con el fin de que tenga una idea mental, aunque claro, no médicos, tú ves, de qué va a pasar. Nosotros en la unidad de allá de la clínica, en esa parte estamos muy organizados. La mayoría de los pacientes que entran a diálisis entran por emergencia. Por una condición de emergencia, le ponemos a firmar, pero luego que el paciente tiene un tiempo ya en el programa de manera ambulatoria, se hace una especie de renovación de ese consentimiento, porque el paciente está en otra condición. Sí, en las 2 condiciones necesita la diálisis, pero ya es otra condición y eso está dentro de su expediente. Nosotros tenemos los expedientes, los análisis, resumen de los análisis, tenemos eso ahí, un estudio que se haga. Todo eso nosotros lo tenemos bien organizado, pero es parte de nuestro deber como médico. Sí. Apuntar una cosa, Carlos. El consentimiento no es para el paciente quedarse con él doblado en la cartera. No. Eso está el expediente, Claro, eso es un documento legal. Exacto. Incluso el consentimiento está timbrado por la institución. Ajá. Y tiene el RNC de la institución. Sí. Sí. Eso es un documento legal, eso no es así, no, eso es un documento legal. Sí, usted tiene el derecho de decirle, doctor, tiene que explicarme y darme mi consentimiento para leerlo, para dar su consentimiento con su firma, con su huella, pero señores, el consentimiento no es para el paciente llevárselo, eso es parte de su expediente. Claro que sí, por eso se hace más de una copia.
para dejar uno en el expediente y dejar otra. Incluso hay un acápite que tiene testigos, o sea, la firma del paciente, del familiar y un testigo. Eso es lo único que le falta, es que esté notarizado, pero eso es un Exactamente. legal que tiene implicaciones legales. Si yo dializo un paciente y después puede decir que yo no le expliqué, que yo no firmé, puede tener implicaciones legales eso. Y en el caso tuyo, de los procedimientos que haga. Exactamente, sí, no, así mismo es. Por eso yo le aconsejo que a todos los procedimientos, aunque tenga un grado de dificultad menor, Vale. tiene que hacer un consentimiento informado. Informado, así mismo es. Carlos, ¿y qué te parece el tema de el alta petición? Ese es un derecho del paciente también. Claro que sí, claro que sí. Él lo menciona, el alta petición, que la debe de solicitar, obviamente el centro tiene sus reglas, tiene que firmar un documento y tiene que esperar un proceso de que alisten la cuenta, pero sí, el paciente tiene todo el derecho de pedir el alta petición en cualquier momento. Y otro aspecto que va más o menos ligado a eso es de buscar una segunda opinión. Sí, sí. Y que yo no tenga represalia con ese paciente en un momento que vuelva. Por ejemplo, en mi caso se ve mucho que los pacientes, un colega le dice hay que dializarlo. Y el paciente entra en una fase de negación y busca segunda, tercera y a veces hasta cuarta opinión. Mayormente, nosotros hablamos lo mismo, quizás de diferentes formas, pero hablamos el mismo, los nefrólogos hablamos el mismo idioma. Y es muy difícil, es muy raro que un paciente uno le hable de diálisis y que otro entienda que no hay que dializar. Pero si, por ejemplo, el paciente va donde mí, yo le digo, sí, mire, hay que dializarlo, por esto, le explico, los tóxicos tan altos, los riñones ya se dañaron, hay que dializarlo. Y él va donde otro colega, que es muy frecuente eso. Sí. Y después vuelve donde mí. Y yo me entero de que fue donde otro colega, porque él me lo dice, o porque el colega me llamó, mira, Carlos, vi un paciente así, así, así. Yo no puedo tomar alguna represalia o bajar la calidad de mi atención a ese paciente porque fue a buscar una segunda opinión. Eso lo dice ahí claro. Exacto. El paciente tiene ese derecho, igual que la alta petición. Yo estoy en este centro, pero me quiero ir para otro centro porque no me siento cómodo o porque me van a ayudar en otro lado o porque mi médico está en otro lado y por ejemplo, está en todo el derecho. Y yo como médico no puedo oponerme a eso. Ahora bien, tú le explicas, si el paciente está en una condición que un traslado lo puede empeorar, tú le expliques, mire, usted puede esperar que mejore un poco por la situación, usted sabe que van a empezar desde cero, va a durar un tiempo sin medicarse, en lo que la cuenta se prepare y llega a otro centro. Uno le explica, pero yo no puedo oponerme como especialista a que el paciente o el familiar decida irse del centro donde yo laboro. Sí, sí. Eso es parte de su derecho. Sí, así mismo es. Carlos, finalmente, y digo finalmente porque vamos a tener que hacer otra versión, la Special Edition de este tema tan interesante, es el derecho que tiene el paciente a solicitar ser acompañado por una persona de su mismo sexo al área de examinación. Esto, yo pienso que debe ser una costumbre nuestra, no que el paciente, esperar que el paciente lo reclame esto, sino nosotros, porque hay que ser empáticos. Nos ponemos en lugar del paciente y digo, bueno, Carlos, yo voy a un médico y me dicen, tiene que ponerse esta bata, quitarse la ropa para el examen. Me gustaría que fuera, o sea, la condición, y el paciente puede reclamar eso, es un derecho. Claro que sí, claro que sí. Y no solamente del mismo sexo, sino de un acompañante. Y, por ejemplo, en el caso tuyo y mío, no hacemos un examen físico tan minucioso que haya que quitar prendas. Simplemente al alzar descubrir el abdomen, en el caso mío, que es lo que yo más evalúo,
pero sí hay otras condiciones, otras especialidades donde el paciente sí debe de tener un poquito más o sea, Ayuda. quitarse más prendas. Ujú. Y a veces uno evalúa jovencitas. Siempre es bueno que pase con el familiar que está. Eh, Eso es un derecho del paciente. El paciente puede exigir, yo no quiero que usted me evalúe solo, yo quiero que Ajá. pase mi familiar. Y es lo más conveniente, es lo más conveniente, porque nosotros como médicos, siempre y cuando tenemos que mantener nuestro criterio de profesional, pero tenemos siempre que respetar el derecho del paciente, y eso es un derecho que asiste al paciente. Sí, así mismo es. Desde mis inicios en la práctica privada, nunca evalúo un paciente solo, nunca evalúo un paciente solo, nunca. Siempre está dentro mi secretaria, que por cierto es importante apuntar, Carlos, que en el caso de nosotros, la secretaria no es una gente que usted la cogió de la calle y venga, sino recibe un entrenamiento previo de Claro, cómo tratar al paciente, cómo ayudarlo, cómo vestirlo, cómo ayudarlo a desvestir, etcétera, etcétera. Y que sí, está dentro con el fin de poder darnos soporte con el paciente. ¿Tú ves? sí. No que, Yo, y, yo hago esa costumbre desde que era médico general y fue uno de los primeros consejos que me dio mi hermano. Nunca evalúo un paciente solo. Siempre tengo un familiar o una enfermera si no tiene familiares, porque encima de que es un derecho del paciente, eso hace que el ambiente sea más propicio, ajá, que ajá, haya más confianza y pueda fluir mejor el interrogatorio. es cierto. Eh, yo quiero que terminemos ya con unos aspectos, aunque luego tengamos que abundar, pero entiendo que es muy importante. Ajá. Nosotros que manejamos, tú hablaste de que hay cirugía de alto riesgo que tú Ujú. manejas, muchas cirugías que entran por emergencia. Yo que veo pacientes de larga estadía, que hay que dializarlo, el paciente tiene derecho al soporte espiritual. Eso es muy importante. Yo le digo a un paciente, mira, hay que dializarlo, ya tú sabes el aspecto emocional, cómo Ay, le sí. choca eso a la familia. Tú le puedes decir, mire, hay que hacerle una cirugía, que hay que abrirle el vaso sanguíneo más importante y puede Ujú. perder mucha sangre. Pero nosotros no podemos negarnos a que, por ejemplo, el paciente me diga, doctor, yo puedo rezar, doctor, puede venir un sacerdote. Eso es muy importante y muchos centros tienen una especie de capilla eh, eh, dentro del centro para que los familiares puedan ir, pero a veces el paciente no puede ir ahí. Y nosotros no podemos limitar a esa parte, Farid, que es una parte muy importante, independientemente de la creencia del paciente. No, no es así, pero yo me voy más allá, Carlos. Me voy a situar en el punto de que ese soporte espiritual no puede ser regido por la religión que practique el médico. Exactamente. ¿Tú entiendes? Uh Porque hay -huh. veces en que tú tienes un paciente que es de una religión diferente al médico. O sea, nosotros no podemos interferir con eso, porque es un derecho individual. ¿Tú ves? Exactamente, eso es un derecho del paciente y tú no puedes limitar esa parte. Y más nosotros que tratamos pacientes con enfermedades crónicas, con ingresos a veces son de larga estancia. Óyeme, la parte espiritual es muy importante para la tranquilidad del paciente y eso ayuda mucho a la recuperación, Sí. porque mientras menos tensión tenga el paciente, mientras menos estrés y mientras más tranquilo esté, puede evolucionar más satisfactoriamente. Sí, no, claro. Carlos, pues entonces mira, quedamos compelidos en una próxima ocasión hablar de otros temas relacionados a los derechos del paciente y a la práctica que nosotros la tenemos a diario con los pacientes, porque vemos pacientes todos los días y lo vemos en diferentes escenarios, porque en la emergencia tú sabes que es un escenario diferente a la consulta. Sí, En el caso tuyo, diálisis es diferente a la consulta y a la emergencia. En el caso mío, quirófano es diferente. y un asunto también que nos pasa a ti y a mí y a muchos colegas que estamos tanto en el público
como en el privado. Ajá, exactamente. Y recordar que los derechos del paciente son los mismos en todos los centros, en todos los escenarios. Porque O son sea, universales. ¿eh? Porque son universales. Claro que sí, independientemente sea en el público o en el privado, nosotros tenemos que tomar el pie de la letra y cumplir estos derechos, independientemente del escenario que estemos. En el caso tuyo y mío, nos toca que elaboramos tanto en el público como a nivel privado. Esto es muy importante porque un paciente esté del público, yo no puedo irrespetar sus derechos. No, así mismo es. Señores, pues nos vemos en la próxima. Vamos a esperar que sea pronto, Carlos, la próxima colaboración. Claro que sí. Claro que sí, tenemos que darle continuidad a este tema y vamos a seguir con estos conversatorios. Claro, claro. Pues bien, pues nos vemos.